Hay que tener cara. Pero antes no sé qué portavoz ha dicho y me parece importante también, porque claro, es que estos Torquemadas son de verdad, porque claro, resulta que ellos hablan, azuzan ese miedo, ese odio, y resulta que hay una organización que yo desconocía, una organización que son las Juventudes, ¿no?, de Vox, que se llaman, ¿cómo se llaman? La Revuelta. La Revuelta. Bueno, resulta que nos hemos enterado de un saqueo moral, de apropiarse del dolor ajeno, de traicionar la confianza de la gente. Ustedes utilizaron la solidaridad, señora Abascal, de miles de ciudadanos en lo peor de la Dana de Valencia para hacer negocio, humillando a las víctimas y a los ciudadanos que de buena fe quisieron ayudar, al grito de solo el pueblo salva al pueblo, criticando a las instituciones y a ONGs como Cruz Roja o Cáritas. Y ustedes se quedaron con el dinero a través de una organización juvenil. Y viene usted aquí, a tribuna, a dar lecciones ¿de qué, señor Torquemada? Si usted no puede dar lecciones de nada, señoría. Si ustedes no han llegado al gobierno y ya están corrompidos. Usted, señora Abascal, según Montserrat Lluís, secretaria general adjunta de Vox, usted, señora Abascal, le repito, según Montserrat Lluís, secretaria general adjunta de Vox, estaba al tanto, y cito textualmente, de los pormenores del caso, y que calificó a su partido, y le cito textualmente a esta señora, la casa de Tócame Roque. Como también dijo que Revuelta, su rama juvenil, era un satélite de Vox. La misma organización, por cierto, Revuelta, que utilizó para asediar la sede federal del Partido Socialista junto con grupos neonazis. Estafan con la solidaridad de día e incendian las calles de noche. En todo caso, para mí, lo más vergonzoso no es la ultraderecha de Vox y los grupos neonazis. Lo más vergonzoso es ver a todo un jefe de la oposición utilizar el galgo de paiporta para subir aquí y tratar de criticar al presidente del gobierno. Lamentable, lamentable, lamentable. Ha habido, por parte de algunos intervinientes, ha habido, no sé, yo creo que da la sensación en algunas ocasiones que los políticos solamente creen en una forma lineal de hacer política y de que todo está vendido ya. Y de que este gobierno, el gobierno que precisamente lo que está haciendo es ser un dique de contención contra la reacción allí donde hay gobiernos del Partido Popular con Vox, pues no está haciendo nada por... No, perdonen, este gobierno está evitando el que el retroceso en nuestro país sea una realidad, precisamente defendiendo con leyes, con medidas, con políticas, lo que el Partido Popular y Vox quieren desmantelar. Y yo no sé qué harán los ciudadanos y ciudadanas en julio de 2027 cuando haya unas elecciones generales. No lo sé. Lo que sea será bueno porque es lo que ellos democráticamente han o habrán elegido. Y yo nunca pondré en cuestión la legitimidad del presidente o presidenta futuro del Gobierno de España. Lo que sí que digo es lo siguiente. Aquellos grupos de izquierda que dicen que este gobierno es el que tiene la culpa y la responsabilidad de que crezca la ultraderecha, mienten, mienten. Que quien tiene la responsabilidad del crecimiento de la ultraderecha no es quien con políticas y con ideas y con palabras pone freno a esa ultraderecha, sino quien pone la alfombra roja a la ultraderecha y es la gente del Partido Popular. Porque además, señorías, la gran lección que hay que sacar de todo esto, y no es solamente de las elecciones de 2023, sino antes, porque ha habido también otras muchas administraciones donde el Partido Socialista fue primera fuerza y el Partido Popular pactó con Ciudadanos y con Vox, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, para hacer alcalde al hoy presidente de Aragón. La realidad, señorías, es que el problema siempre ha sido para el Partido Popular
que gobierne la izquierda, que gobierne el Partido Socialista. No gobernar con Vox. Por supuesto, yo lo tenía muy claro, podrán gobernar con Vox siempre que les dé la suma. Da igual lo que digan, porque el problema no es un problema de alianzas, es un problema de política y de políticas. Si se está a favor de la gente o se está a favor de las élites, como hacen ellos allí donde gobiernan. La señora Martínez, de Sumar, pues habla de los servicios públicos y efectivamente yo creo que es importante, que tenemos que fortalecerlos. Yo creo que es importante, lo he dicho antes en mi intervención, hemos aumentado la inversión en mantenimiento de la red ferroviaria, hemos reforzado también hemos reforzado todo el sistema ferroviario, pero en el acuerdo que ha alcanzado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ahí están los compromisos de continuar aumentando la inversión en mantenimiento, de reforzar las plantillas de Adif y de Renfe y, por supuesto, también el de reforzar esa autoridad estatal que se ha aprobado precisamente, como he dicho antes, con el voto en contra de Vox y del Partido Popular. Bueno, creo que también es importante volver a recordar, señora Martínez, que ahí están las medidas del Real Decreto Ley de este Gobierno, 20 millones de euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas, por supuesto también a la espera de cuál sea el informe de la CIAF para poder hacer las mejoras que sean oportunas en un sector o en una red, la red ferroviaria, que desde luego creo que es una red que pese a las dificultades que está atravesando, pese a las mejoras que sin duda alguna necesitan, creo que es una red muy segura, una red fiable en nuestro país, sobre todo si lo comparamos con otros países no tan lejanos como los europeos. Usted ha hecho referencia también a la política migratoria, ha hablado efectivamente del discurso ultraderechista que por desgracia no solamente tiene el PP, sino también tiene Vox, y eso me sirve para recordar cuál es la política que estamos haciendo. Yo lo he comentado en muchas otras ocasiones. Cuando llegamos al Gobierno en 2018 no teníamos ni el mando único de la Guardia Civil, que fue fundamental, por ejemplo, para hacer frente a la crisis de los cayucos en Senegal, cuando el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero. Se desmontó, se desmanteló por parte del señor Rajoy al frente del Gobierno y nosotros tuvimos que volver a reconstruirlo y hemos fijado siempre los siguientes ejes de política migratoria. En primer lugar, la cooperación con los países de origen y de tránsito, y ahí están los resultados, con Mauritania, con Senegal, con Marruecos, con todos los países que son geográficamente cercanos a España. Han caído, y lo saben bien además los diputados y diputadas de las Islas Canarias, pues a más de un 60% llevamos en lo que va de año de caída de las entradas irregulares en las Islas Canarias, más de un 50% en la península. Es cierto que tenemos un repunte en las Islas Baleares y esperamos que, junto con Argelia, podamos resolver esta cuestión. En ello está, por supuesto, el ministro del Interior y, por supuesto, también el ministro de Asuntos Exteriores y yo mismo. Segundo, por supuesto, luchar contra las mafias, pero al mismo tiempo que luchamos contra las mafias, activar y articular medidas de políticas migratorias circulares regulares porque se necesitan en nuestro país. Son los propios empresarios los que nos están pidiendo ese talento, esa mano de obra para sectores tan importantes como, por ejemplo, el sector de la construcción. Aquí se critica, y mucho, el alza de los precios, pero necesitamos también mano de obra en el sector de la construcción y eso, bueno, pues tiene también mucho que ver con el aporte de la migración. Hay, lo hemos dicho en otras muchas ocasiones, sectores donde efectivamente la migración pues, cobra un valor diferencial que creo que tenemos que poner y reconocer, tanto desde el punto de vista de las políticas sociales, del sector de la hostelería, del sector turístico y también del sector de la construcción. E insisto, estamos hablando del 40% de los nuevos empleos creados desde la pandemia. El 60% restante son empleos de personas nacidas en nuestro país. Junto a ello, pues evidentemente la solidaridad europea con el Pacto de Migración y Asilo y finalmente también, como he dicho antes, el control de fronteras. Y sobre las redes sociales, señoría, que va a ser objeto, estoy convencido, de muchísimo debate en esta Cámara, porque es un tema que afecta a todos. Yo comparto completamente su análisis. También le quiero decir, señora Martínez, que este es el Gobierno que aprobó el impuesto digital. Y eso también nos está costando algún que otro disgusto, vamos a decirlo así, con otras administraciones. En definitiva, lo que quiero decir con esto, señorías, es que, en fin, tenemos muy claro cuál es el camino a seguir y uno de los, yo creo, retos que tenemos en Europa es, si no hay una unanimidad dentro del Consejo Europeo, crear una coalición de voluntarios en el ámbito digital
para poder articular respuestas comunes, conjuntas, a nivel europeo, por parte de países importantes, como es, por ejemplo, el caso de España o Francia, que también ha prohibido el uso de redes sociales a los menores de 16 años, y otros países que, por cierto, le diré, no son ni de izquierdas o de derechas, son de izquierdas o de derechas, pero están comprometidos con la salud mental y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Al señor Rufián, pues sobre la política migratoria, recordarle lo que he dicho antes a la portavoz del Grupo Parlamentario Sumar. Creo que lo más relevante es que si nos comparamos con otros países europeos que están gobernados por la ultraderecha y que utilizan trampantojos como pueda ser la externalización de las repatriaciones, creando centros de atención a migrantes fuera del territorio de esos países, al final, si uno ve exactamente cuál es la evolución de la entrada de migrantes irregulares, es mucho peor. Es peor, están en incrementos positivos y no en reducciones como las que tenemos en nuestro país. Aquí se ha dicho por parte del Grupo Parlamentario Popular y también de Vox que lo mejor para controlar la migración irregular es mandar fragatas y a la Armada a las Islas Canarias, al Estrecho de Gibraltar, para tratar de evitar la llegada de cayucos. Y creo que eso fue desmentido precisamente por el propio GEMAT cuando dijo que es justamente lo contrario, porque hay que respetar las leyes del mar. Yo creo que la mejor manera de luchar contra esa migración irregular es, sin duda alguna, cooperar y colaborar con los países de origen y de tránsito, que es lo que estamos haciendo. Por supuesto, también articular agendas positivas con estos países, generar las condiciones de desarrollo económico para que los jóvenes y no tan jóvenes no se vayan de estos países, y eso es lo que estamos haciendo en países como Mauritania, como Senegal, como Gambia, y, en fin, lo dice en muchas ocasiones la señora Valido de Coalición Canaria, con la extraordinaria complejidad del Sahel que a nadie se le escapa, ¿no? Pero, de nuevo, señor Rufián, y yo lo comparto con usted, bueno, pues el debate sobre la política migratoria no es exclusivo de la política migratoria. Tenemos un reto demográfico bien importante, no solamente de despoblación en buena parte de provincias de nuestro país, sino desde el punto de vista no de España, sino de Occidente en su conjunto, ¿qué hacemos ante este invierno demográfico? Y, bueno, pues hay países, también gobernados por la ultraderecha, que dicen vamos a cerrar el aporte de la migración y nos vamos a centrar sola y exclusivamente en las políticas de natalidad. Bueno, lo que se ve, la experiencia, los resultados de esa política de natalidad son un absoluto naufragio. Hay que hacer las dos cosas, hay que apostar por las políticas de familias, como está haciendo este Gobierno, y también, lógicamente, apostar por una política de migración ordenada, regular, segura, respetuoso con los derechos humanos y acorde con las oportunidades y las necesidades de desarrollo económico en nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo. Ayer salió una información muy importante, y es que gracias a los permisos de paternidad y maternidad en nuestro país, que se han extendido y que se han equiparado, España es el país donde más uso se está haciendo de esos permisos de paternidad y maternidad. Bueno, pues son transformaciones estructurales que está haciendo este Gobierno y que, lógicamente, tienen que ir acompañadas de lo otro, porque al final, fíjense, y yo sé, señor Rufián, que usted comparte este análisis. Al final, señorías, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que más del 90% de los migrantes que viven en nuestro país han entrado por vías regulares. Estamos hablando poco más de un 5% del total de migrantes. En segundo lugar, estamos hablando de que el 10% de los ingresos de la Seguridad Social los aportan los migrantes y que solamente representan el 1% del gasto social total del conjunto de la Administración General del Estado. Pero ese ángulo, que es el ángulo pragmático, digamos, de una sociedad desarrollada que necesita el aporte de la migración para continuar creciendo, continuar financiando nuestro estado del bienestar, pues no es suficiente. Y a mí me parece que el más importante es el que en muchas ocasiones su partido y también este Gobierno y los grupos parlamentarios que representamos a este Gobierno defendemos, y es pues una cuestión de humanidad, de derechos humanos. Detrás de las personas de los migrantes hay personas. La forma en la que el señor Abascal habla de los menas, de manera deshumanizada, no deja de generar zozobra y pena el que en el siglo XXI, en el año 2026, haya todavía grupos parlamentarios que traten así y que se dirijan así a menores que la mayor parte de ellos
lo que hacen es huir de injusticias, de falta de oportunidades en sus países y que, por cierto, están aportando a nuestro país su conocimiento y su fuerza laboral. Señor Rufián, sobre Rodalíes, usted ha dicho que el señor Puente puede tener responsabilidades. Bueno, saben que en fin, me gustaría hacer algunos apuntes a algunas de las cosas que ha dicho su señoría, ¿no? Como sabe, señor Rufián, el día 20 de enero, ¿no? Pues, fruto de los desprendimientos causados, por cierto, por lluvias muy persistentes en Cataluña en las semanas previas, se produjeron 2 accidentes en la red de Rodalíes en Cataluña, el de la R1 sin mayores consecuencias y el de la R4 a la altura de Lleida, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un maquinista del tren que en ese momento pasaba por la vía. Bueno, estos incidentes en estas líneas lo que provocó fue la organización de un dispositivo extraordinario de más de 300 personas para resolver los problemas causados por la borrasca Harry, ¿no? En fin, no podemos, yo creo que, olvidar, y creo que esto es algo que el señor Puente, el ministro Puente, ha dicho en sus comparecencias, tanto en las Cortes, en el Congreso de los Diputados como el Senado, ¿no? Hay una situación meteorológica extrema que particularmente el Mediterráneo español está sufriendo, que llevó a activar, por cierto, el máximo aviso por lluvias en aguas y comarcas de la provincia de Girona y también amarillo en todo el litoral y el prelitoral catalán. Simplemente para que nos hagamos una idea, aunque son datos que lógicamente ustedes ya conocen porque ha compartido el ministro Puente, se inspeccionaron 70 puntos y se detectaron 30 de alto riesgo, donde evidentemente hemos actuado de forma urgente. Estamos hablando de taludes y también de zonas de potencial desprendimiento. El martes 27 de enero se iniciaron los trabajos de reparación del muro que ocasionó este grave accidente de Lleida. Es cierto que, y usted lo sabe, señor Rufián, están siendo muy complejos por el estado en el que se encuentra ese talud, pero avanzan a buen ritmo, es lo que me gustaría compartir con usted y también con los ciudadanos. Y para garantizar esa movilidad de los usuarios, antes ha habido algún otro portavoz que ha hecho referencia a ello, pues el Ministerio, con el señor Puente a la cabeza, pues han habilitado 10 planes alternativos de transporte, 150 autobuses, más de 600 personas movilizadas para ofrecer apoyo e información sobre el terreno y reducir las afecciones de servicio. Pensando especialmente en las familias y las víctimas, antes he hecho referencia en el Consejo de Ministros del 27 de enero, aprobamos las medidas urgentes de apoyo a las víctimas por los accidentes de Adamuz y de Lleida. Y yo creo que hemos respondido, señoría, con todas las dificultades, de la manera más ágil posible, pero siempre lo hemos dicho, no lo hemos escondido. Ha hecho referencia también en sus declaraciones y comparecencias el señor Puente. Los problemas en la red de Rodalíes tienen, más allá de esta coyuntura, una dimensión estructural que este Gobierno está empeñado en resolver. Son el resultado de una combinación de una infraestructura vieja, a la cual usted ha hecho referencia, a cuellos de botella en los túneles centrales y a una larga etapa, y me van a permitir, porque tendremos también que compararnos con lo que había antes, de baja inversión, problemas a los que este Gobierno está dando y va a seguir dando respuesta. Fíjense, para que nos hagamos una idea, señor Rufián, de cuál es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España y, en particular, el ministerio que dirige el señor Puente. Este ministerio está destinando la mitad de toda la inversión a la red de Rodalíes en Cataluña. Estamos hablando de la mitad de toda la inversión del Ministerio de Transportes está focalizada en Rodalíes. Por tanto, frente al abandono de épocas pasadas y sin caer en la autocomplacencia, sí también quiero compartir con usted que estamos poniendo muchos recursos. Por otro lado, me gustaría también compartir con ustedes una reflexión, ¿no? Y es que, bueno, las infraestructuras que otros dejaron envejecer son hoy más vulnerables precisamente por la emergencia climática, ¿no? Por tanto, son más vulnerables que hace 30 años, ¿no? Porque llueve de forma mucho más intensa, porque llueve de manera más concentrada y más impredecible. Y si no me creen, ahí están los datos. Cataluña ha registrado su invierno más lluvioso de estos últimos 30 años. El invierno más lluvioso de estos últimos 30 años. Sí, le iba a pedir, presidente, que esperara un segundo, por favor. Un segundo. Repito, el invierno más lluvioso de estos últimos 30 años se ha
registrado en Cataluña. Según datos de la agencia Meteocat, la semana anterior al accidente se produjeron las mayores precipitaciones de lluvia en los últimos 76 años en Cataluña. Las mayores precipitaciones en 76 años en Cataluña la semana previa al trágico accidente de Rodalies. Hoy mismo, como saben, llega a Cataluña la 8ª borrasca en lo que llevamos de año. Llevamos poco más de un mes y 15 días. La borrasca que han llamado Nils, que vuelve a activar avisos por lluvias intensas, por fenómenos adversos. Esta es la realidad, no es una hipótesis, no es un escenario futuro y, por tanto, tenemos que decirlo con toda claridad. Cada euro que invirtamos en prevención, en adaptación y en resiliencia al cambio climático, yo creo que es un euro ahorrado en reconstrucción, en indemnizaciones, en emergencias y, por supuesto, en vidas, en vidas. Esto salva vidas y es lo que tenemos que tener todos en mente. Por eso creo que ahora mismo, y miro a la señora Narbona, que preside esa comisión, y también a la vicepresidenta tercera, es muy importante el que logremos ese pacto de Estado, ese acuerdo de país, como queramos llamarlo, pero necesitamos un gran acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias, ojalá también de las instituciones, frente a la emergencia climática. Un acuerdo que apoyan, a mi juicio, los ciudadanos, la sociedad civil y también, por supuesto, los expertos. En los últimos... Los datos están ahí. El 75% de los españoles, por tanto no estamos hablando de izquierda o de derecha, el 75% de los españoles está a favor de que todas las fuerzas políticas suscribamos este gran acuerdo frente a la emergencia climática, de adaptación y de mitigación a una realidad que está superando todas las previsiones científicas. No desmantelar el Pacto Verde, como pide la ultraderecha y dice que sí el Partido Popular. Y así lo sienten también muchos alcaldes, de todos los colores políticos, señorías, cuando ven cómo cada verano es más largo, cada sequía es más dura, cada episodio de lluvias extremas es más destructivo. No estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de realidades. Y esa, bueno, pues es una inundación que entra en una casa, un incendio que obliga a evacuar un municipio, como ha pasado este verano, es una vía férrea que colapsa bajo lluvias cada vez más violentas, es una realidad que no espera a que resolvamos nuestras batallas partidistas. Y, por tanto, es un pacto que va mucho más allá de los ciclos de la gente electorales, porque es un pacto que tiene en el centro a la gente y a su seguridad y a su vida. La señora Nogueras, bueno, habla de que la situación es grave, por supuesto que lo es, faltaría más, antes la he descrito. Dice la señora Nogueras que nosotros estamos en debilitar y en destruir. Bueno, yo creo que estamos antes al contrario, en construir y en fortalecer. Habla de desigualdad, poco menos, o sea, un país que crece al 2,8%, que ha creado en el año 2025 605.000 empleos nuevos en nuestra economía, que concentra el 40% del total de creación de empleo de Europa. Hombre, tendrá dificultades, yo no digo que no. ¿Sufriremos desigualdades? Por supuesto que sí. ¿Tendremos que defender y fortalecer los servicios públicos? Claro que sí, en eso está este Gobierno. Pero no se puede decir, señoría, que es un país que reparte pobreza, cuando tenemos, siendo todavía elevados, en mínimos históricos, la desigualdad y la pobreza en nuestro país gracias a las políticas de redistribución que está haciendo nuestro Gobierno. Claro, usted dice, hay que reforzar el estado del bienestar. Usted no está de acuerdo con el escudo social, no está de acuerdo con los desahucios. Bueno, bien. Yo no lo comparto, lo rechazo frontalmente, pero permítame que le diga, señoría, este Gobierno ha puesto encima de la mesa una quita de la deuda que permitiría aliviar la carga financiera de comunidades autónomas altamente endeudadas, como pueda ser, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña. O también hemos puesto encima de la mesa una propuesta de financiación autonómica que aumenta nada más y nada menos que en 21.000 millones de euros los recursos que ponemos para fortalecer a los servicios públicos en manos de las comunidades autónomas. Y, hombre, tendría algo más de credibilidad por parte suya si dice que está dispuesto a negociar y a acordar y aprobar esa quita de la deuda y ese nuevo sistema de financiación autonómica también para Cataluña. Pero, claro, decir que no se está de acuerdo con este sistema y se queja del escaso fortalecimiento
de los servicios públicos en nuestro país, creo que es incoherente, señoría. ¿Que Cataluña es una economía potente que merece todo la pena? Pues es que no puedo estar más de acuerdo y desde luego estoy en desacuerdo con la gestión que se está haciendo por parte de las fuerzas progresistas que están articulando una mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. En todo caso, señora Nogueras, yo sí estoy de acuerdo contigo en que este Gobierno ha venido asumiendo una deuda histórica arrastrada por otros gobiernos en la financiación ferroviaria de Cataluña. Lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Y creo que es importante que hagamos un repaso también para que los catalanes y catalanas sepan de dónde venimos. Venimos de un plan, el del año 2008-2015, de Rodalies, que anunciaba una inversión de 4.000 millones de euros, pero que quedó en una ejecución paupérrima, de un 10% cuando gobernaba el Partido Popular y el señor Rajoy. Y fíjese si hay un dato estremecedor, que creo que ha sido el señor Rufián quien ha hecho referencia a ello desde esta tribuna. En fin, no existe en toda la red de Rodalies un solo tren adquirido en los 15 años que ha gobernado el Partido Popular, primero el señor Aznar y el señor Rajoy posteriormente, adquirido por la Administración General del Estado. Este era el punto de partida, señorías, que nosotros nos encontramos en el año 2018. Por tanto, yo coincido con usted, hay un déficit acumulado también en Cataluña, tan prorrogado en el tiempo que evidentemente deja cicatrices que son difíciles y que exigen mucho tiempo el poder subsanar. Bueno, seguramente podremos discutir qué cosas podríamos hacer mucho mejor y yo estoy, por supuesto, abierto a escuchar esas propuestas. Pero no me podrá negar, señoría, que en ejecución sí hemos actuado. El plan de Rodalies, que se lanzó en el año 2020, movilizaba, usted ha hecho referencia a ello, 6.000 millones de euros, de los cuales ya se han adjudicado 4.200 millones de euros. En fin, ya que algunos tienen una memoria selectiva, este plan, quiero recordar, fue acordado por el presidente Torra, cuando era presidente de la Generalitat de Cataluña, y se continuó desplegando también con el presidente aragonés al frente de la Generalitat de Cataluña. Y que se apoyaba, por cierto, a mi juicio, de manera acertada, en 6 pilares muy claros. 1. Reforzar la fiabilidad y el mantenimiento, 586 millones de euros, de los cuales ya hemos ejecutado, señoría, el 97%, que han permitido, por ejemplo, más de 260 actuaciones sobre vías, puentes, túneles, energía, señalización. Junto con ese refuerzo de la fiabilidad y el mantenimiento, modernizar las estaciones, 400 millones de euros adjudicados, más de 140 actuaciones entre obras finalizadas en marcha y nuevos edificios. 3. Mejorar la información al viajero. Ahí está, por ejemplo, todas las herramientas digitales, la información en tiempo real y la integración en la T-Mobilitat. 4. Ganar capacidad, 1.340 millones de euros, la mitad ya de ellos ejecutados en duplicaciones de línea. 5. Planificar actuaciones, 13 estudios informativos en marcha, 20 actuaciones en estudio para diseñar la red de las próximas décadas. Y 6. Renovar el material, 1.207 millones de euros destinados a nuevos trenes, la incorporación este mismo año de las primeras unidades de los 110 trenes adquiridos, ¿no? Con esto, señorías, no estoy cayendo en la autocomplacencia, soy muy consciente de lo que queda por hacer. Nuestro compromiso con Rodalies no acaba ahí. Hemos impulsado un plan, yo creo que el más ambicioso de la historia, el Plan Rodalies 2025-2030, que alcanza ya los 8.000 millones de euros, es decir, 1.700 millones de euros frente al que pactamos con la administración del presidente Torra, ¿no? En definitiva, yo creo, señora Nogueras, creo que hay 3 palabras que resumen nuestro compromiso, que es, o nuestra acción, que es compromiso, que es diálogo y que es autogobierno. Yo creo que también en el ámbito del autogobierno, señorías, hemos dado pasos muy sustantivos, lo recordaba antes la vicepresidenta primera, gracias a la constitución de esa empresa mixta para la cesión de Rodalies y que ya está puesta en marcha desde este mes de enero. Por tanto, este Gobierno invierte, actúa para paliar un déficit histórico, para mejorar el servicio de Rodalies. Yo creo que estamos en el camino correcto. Evidentemente nos queda muchísimo por hacer, señorías, pero creo que la voluntad, los recursos y la orientación es la acertada. La señora Aizpurua hace una reflexión sobre la emergencia climática que yo comparto. Habla y también
les tiendo la mano a que podamos articular ese gran acuerdo de país, ¿no?, frente a la emergencia climática. Ha hecho referencia a la movilidad sostenible, a la clarificación por parte de la CIAF de todos los aspectos vinculados con esta tragedia, a tomar medidas. Bueno, yo creo, señoría, que, lo he dicho antes, nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. No lo he dicho yo, lo dice el 9º informe de la propia Comisión Europea, también distintos estudios de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. El año pasado nuestro sistema fue el más fiable de toda la Unión Europea y el quinto del mundo desde el punto de vista de puntualidad. Es un sistema, pues, como he dicho antes, extenso. Un momento, por favor, señor presidente. Señorías, señor Conde, silencio, por favor. Hay reducciones temporales de velocidad, parones para actuar sobre la catenaria, desvíos puntuales para actualizar la infraestructura, pero entiendo, y es lo que he dicho en mi primera intervención, que no son disfuncionalidades, al contrario, son parte del funcionamiento de un sistema complejo, permanentemente supervisado, que efectivamente detecta y actúa y corrige cuando se producen estas incidencias, ¿no? Sobre los datos de inversión tampoco quiero extenderme porque están referidos en mi primera intervención. Pero usted dice que, bueno, que tenemos que hacer más medidas progresistas para proteger a la clase media, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Habla del debate sobre las redes sociales. Yo creo que el Gobierno de España está liderando junto con otros países europeos este debate. Pero, por ejemplo, en el sistema financiero usted me reprocha, bueno, yo creo que, este es uno de los pocos países que tiene o cuenta con un impuesto a la banca, gracias también a que ha habido una mayoría parlamentaria que ha propiciado tener ese impuesto a la banca, y ha habido otros grupos parlamentarios que evidentemente han votado en contra. Cada cual defiende los intereses que defiende. Pero sí quisiera recordarle, cuando hablaba precisamente del rescate del sector financiero que no ha sido devuelto a los ciudadanos, que una de las principales medidas que ha tomado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha sido precisamente esa, el situar en la empresa pública Casa 47, en honor al artículo 47 de la Constitución, todos esos activos del llamado Banco Sareb, del Banco Malo, que efectivamente implicó el rescate financiero y de esos activos inmobiliarios en la época en la que el Partido Popular gobernaba nuestro país, ¿no? Bueno, hay cosas en las que puedo estar más o menos de acuerdo, pero creo, señoría, que hay cosas en las que nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar. Y usted es consciente de ello cuando ha explicado cuál es la posición que tiene su grupo en relación con los desahucios y también en la crítica, en el reproche justo o justificado que hace sobre esta retórica de la ocupación que hace la derecha, la ultraderecha y algún otro grupo parlamentario más de corte nacionalista, ¿no? Pero yo creo que ahí usted mismo se está dando la respuesta. Este es un gobierno que, por supuesto, plantea soluciones. Lo hizo también con la Ley de Vivienda. Permite a las comunidades autónomas articular medidas para parar todas estas situaciones de emergencia habitacional, de descontrol de los precios, de alojamientos turísticos. ¿Y cuál es la realidad que nos estamos haciendo? Que no por una cuestión de interés general, sino por un boicot ideológico, no están aplicando esa Ley de Vivienda. El Gobierno de España lo que hace es proponer medidas a sus señorías, a los grupos parlamentarios, para superar ese boicot, ese bloqueo que están haciendo los gobiernos del Partido Popular con Vox, pero necesitamos la mayoría parlamentaria de esta Cámara. Y ahí, señoría, pues evidentemente creo que lo relevante es que trabajemos todos, que tengamos un ejercicio de empatía para poder llegar a un acuerdo y efectivamente dar respuesta a aquellos colectivos que más necesitan del compromiso de lo público, ¿no? Por tanto, avanzar en leyes, consolidar derechos, gestionar los fondos europeos para acompañar esas reformas y esas transformaciones que estamos haciendo, o defender la política europea e internacional que está haciendo este Gobierno, me parece que es un propósito de legislatura más justificable que cualquier otro, sobre todo cuando uno ve qué es lo que está pasando en el mundo, y no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. La señora Vaquero, del Partido Nacionalista Vasco, creo que ha habido alguna cosa que ya he respondido. También ha hecho usted referencia al corte de suministro eléctrico y me recordaba precisamente la vicepresidenta tercera que, bueno, que el Gobierno ha identificado, lo digo para poner en común, recordar qué ha hecho este Gobierno y también qué ha hecho esta Cámara, ¿no?
El Gobierno identificó las causas del cero eléctrico del 28 de abril de 2025 y no lo hizo un año después, no 6 meses después. Cuando pasó la primera tormenta mediática, apenas 49 días después, efectivamente, los criterios técnicos, los servicios técnicos dieron con las razones, con la causa. Y, de hecho, a ese informe han tenido acceso, bueno, pues todos los grupos parlamentarios, señoría, también el Partido Nacionalista Vasco. Ese informe, que ha sido publicado, que es claro, que es técnico, que es comprensible, dice que se produjo un problema que tuvo distintas causas. Tuvo, en primer lugar, una insuficiente capacidad de control de tensión, ya fuera por programación insuficiente o por incumplimientos en su prestación. 2, varias oscilaciones que generaron, en este caso, un estrés adicional sobre el sistema. 3, la desconexión prematura de centrales antes de superar los umbrales normativos, lo que desencadenó una desconexión en cadena que desembocó en un apagón como el que conocimos ese 28 de abril. Estas fueron las causas, han sido publicadas, han sido documentadas y fíjese, señorías, si ha sido así, que propusimos un Real Decreto Ley para reforzar la supervisión del sistema eléctrico, para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico. ¿Qué votaron ustedes, señoría? No. ¿O votaron que sí? ¿Votaron ustedes que sí? No, digo ellos. Ya, pero digo, ellos sí, pero usted sabe que, bueno, pues que hay grupos parlamentarios que se quejan, pero que luego no lo hacen, ¿no? Bueno, sobre el reprocharme que haya anunciado esto, yo entiendo que efectivamente hay una proposición de ley que está ahora mismo, o un proyecto de ley que se está tramitando en las Cortes sobre la edad de acceso a las redes sociales. También es cierto, señoría, que en paralelo se están produciendo otros debates que tenemos que sustanciar en estas Cortes y que tienen que ver con la asunción de responsabilidades por parte de estos tecnooligarcas en el momento en el que se contrasta una información que no es veraz y que ellos no son capaces o no quieren quitar de las redes sociales, o cómo manipulan los algoritmos precisamente para expandir los mensajes de odio y la desinformación y los bulos y no precisamente lo contrario. Yo creo que son elementos de puro sentido común que nada tienen que ver con la ideología y que sí tienen que ver con la concepción que tenemos unos y otros de la democracia y de la convivencia en nuestra sociedad. La señora Belarra, bueno, con todos los respetos, señora Belarra, la estatalización de todos los sectores no resuelve los problemas o los retos que puedan tener esos sectores. Creo que junto con la presencia del sector público en sectores estratégicos hay también que hacer una regulación actualizada, moderna, acorde con los retos, con los desafíos y con los niveles de seguridad que se exigen, en este caso, al sector ferroviario, como muchos otros. Y quiero que sepa, para su tranquilidad, que me consta que lo sabe, este Gobierno en Europa lo que está defendiendo no es la desregulación, sino precisamente el mantener regulación, que es fundamental para la seguridad de nuestros conciudadanos, como es, por ejemplo, el caso del Pacto Verde o el llamado Pacto del Clima. Sobre la política exterior, señoría, bueno, pues yo sé que ustedes quieren hacer una diferenciación del Gobierno de coalición progresista sobre esta cuestión, pero sinceramente tampoco tiene mucho recorrido, tampoco tiene mucho espacio. Es difícil reprochar a este Gobierno que nosotros no estamos pendientes de la población palestina, que nosotros no estamos pendientes de la situación en América Latina y el Caribe. Pues no lo sé, hable usted a lo mejor, si puede, pues con, no sé, con los dirigentes de México, de Brasil, de Colombia. No sé, lo digo por hablar de gobiernos progresistas. Bueno, verá que efectivamente España es percibida como un país comprometido también con ese hemisferio y con la libertad, la independencia, la soberanía nacional que defendemos en todos los lugares del mundo, se llame Venezuela, se llame Gaza, se llame Groenlandia o se llame Ucrania. Y bueno, al señor Rego del Bloque Nacionalista Galego, autocrítica toda la del mundo, señoría, faltaría más. Usted ha hecho referencia al accidente de Angrois. Y creo que hay mucho que aprender de todos estos accidentes ferroviarios y también mucho que contrastar sobre cómo gestionamos unos y cómo gestionamos otros estas crisis. A la señora Valido de Coalición Canaria,
Decirle que, por supuesto, nosotros estamos comprometidos con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la acción. Ya estamos tomando decisiones, tanto en el ámbito legislativo con el Real Decreto Ley que hemos aprobado, o 2 Reales Decretos Ley que hemos aprobado en cuanto a las indemnizaciones y en cuanto a la protección ante los incrementos de precios abusivos que se hacen en emergencias por operadores privados, como también, lógicamente, todo, digamos, a la espera de lo que nos diga la CIAF para seguir trabajando y el acuerdo que hemos logrado con los representantes del sector ferroviario. Señoría, silencio, por favor. Silencio. Bueno, al señor Catalá de Unión del Pueblo de Navarra, decirle, yo creo que ya ha respondido al señor Feijóo sobre qué hubiera hecho efectivamente el Partido Popular desde el Gobierno. Y al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Patxi López, yo creo que en efecto, yo creo que Patxi ha dado argumentos que creo que trascienden y que deberían interpelar a todas las izquierdas de este país. Es verdad que se me ha olvidado responder a la señora de Compromís, Micó, cuando habla de política útil, dice: ¿ustedes más o menos son iguales que el Partido Popular? Bueno, no lo sé. Yo creo que en la Comunitat Valenciana, si algo se ha demostrado, es que gestionamos, por ejemplo, una Dana de Valencia de manera muy distinta al Partido Popular. Este Gobierno ya lleva desembolsados 9.200 millones de euros en la reconstrucción y en el relanzamiento de la Comunitat Valenciana. La reflexión que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me gustaría hacerla de nuevo, ¿no? Porque ha habido portavoces que de manera, bueno, pues probablemente, a mi juicio, ingenua o a lo mejor intencionada, vaya usted a saber, lo que vienen a decir es que la permanencia de este Gobierno, pues lo que hace es, o los discursos o las políticas que está haciendo este Gobierno, que no son del todo suficientes, pues lo que está haciendo es justificar el auge de la extrema derecha, de la ultraderecha. E insisto, como he dicho al principio de mi intervención, aquí hay un auténtico responsable del auge de la ultraderecha y es precisamente aquellos que han blanqueado con sus discursos y con la copia de las formas de hacer política a esa ultraderecha. Aquí, señorías, quien para la ultraderecha son aquellos que desde la acción del Gobierno hacemos todo lo contrario a lo que pide la ultraderecha, y quien pone la alfombra roja a la ultraderecha es aquellos que tanto en el fondo como la forma copian a la ultraderecha. Y ya estamos viendo, entre el original y la copia, pues se quedan con el original, pero allá cada cual. Desde luego este Gobierno va a continuar trabajando por la clase media y trabajadora durante todos los días de esta legislatura, y ya les digo yo que aspiramos a revalidar una mayoría parlamentaria más amplia para continuar avanzando durante los próximos 4 años. Muchas gracias.